hay tantas cosas que podríamos recibir de todo lo que nos puede contar hoy el pastor Gullón. Sin embargo, estamos enfocando ahora la manera en que Pablo predicó, presentó allí al Mesías, ¿no? A judíos que les costaba mucho la aceptación de ese Cristo que él venía a predicar. ¿Por qué eso, pastor? Bien, la mayor parte de los judíos en ese tiempo estaban bajo el yugo de Roma. Ya, supongamos que aquí en Argentina estamos bajo el yugo de cualquier nación. Y de repente viene alguien que nos va a liberar y pensamos en esa persona como liberador. Los judíos fueron inclinando la balanza del Mesías hacia un Mesías conquistador, un Mesías rey. En realidad, la idea básica está en Daniel 7, 13 y 14. Cuando viene alguien delante, uno como hijo del hombre, delante del anciano de días, o sea, delante del Padre, y se le da todo, y destruye todo. En Daniel 7, todos los versículos que siguen. Y también algunos pasajes de Isaías y de Jeremías, que hablan del reinado del Mesías. Pero ellos no vieron que también Isaías me presenta que el Mesías iba a sufrir, porque en el capítulo 53, lo que se llama el Eved Yahweh, el siervo de Jehová, el siervo de Dios, iba a sufrir. Y si los judíos realmente hubieran visto lo que pasó en su pueblo, hablando de hombres prominentes, José, por ejemplo, Moisés y otros más, se darían cuenta de lo que decía también la profecía. Pero ellos no vieron eso. Esperaban que los liberaran y entonces veían solamente la liberación, que venga el Mesías como rey. Y por eso es notable que en el Antiguo Testamento ya tenemos la misión del Mesías, no solo en Isaías 53, en el capítulo 61, cuando Jesús lo cita en Nazaret. El Espíritu del Señor me ungió para que yo haga esto y esto y esto. Y ahí se ve la figura del Mesías que Cristo aplica a sí mismo a los judíos allí en Nazaret. Ahora, uno trata de instalarse un poco en el pensamiento de ellos, no solamente prejuicios, sino realmente el Espíritu Santo ellos tenían que abrir su mente para que el Espíritu actuara, ¿no? Porque es presentado de pronto el príncipe, el rey triunfante que va a tomar su trono y resulta que va montado sobre un pollino. Un asno, claro, según la profecía de Zacarías, va montado sobre un pollino, hijo de un asno sencillo. Y si ellos hubieran elaborado, verían que hay dos partes. Tal vez lo que nos ayuda aquí es Isaías 61. Así me llama la atención eso que dice, a ver. Sí, en Isaías 61 hay algo que es claro también para nuestros días, que tal vez nos ayuda a entender por qué el Mesías iba de esta manera. Verso 1 habla de ese Mesías que viene para predicar, vendar a los quebrantados de corazón, predicar libertad. Y en el verso 2, en el mismo verso 2, están las dos venidas de él. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Es la predicación del Evangelio, las buenas nuevas. Y dice, y el día de venganza el Dios nuestro. Y el día de venganza es cuando Él venga en su segunda venida, cuando venga como rey. O sea, la retribución. Aquí están las dos juntas. Y cuando Jesús habla en Nazaret, Él no cita esta parte, no dice el día de venganza el Dios nuestro. Él habla de toda la obra que el Mesías iba a hacer antes de que viniera como rey. Pero aparentemente los judíos estaban tan metidos con la situación que estaban viviendo que no veían ese futuro. O sea, no llegaron a discernir la venida del Mesías humilde, sufriente, el que presenta Isaías 53 y aquí Isaías 61, y la venida del Mesías como lo presenta Daniel, lo presenta Isaías también y otros profetas también. Ahora, el amor de Dios es incomprensible, la forma en que Él desarrolla su plan de salvación, porque también aún en esta tierra, en el ministerio, usted vio, Jesús presentó su declaración de misión, esa que usted acaba de decir, y quisieron apedrearlo. Lo quisieron apedrearlo. Después, cuando realiza milagros y cuando multiplica los panes y los peces, y cuando lo ven en la cruz, dice, ¿cómo? Hizo tantas cosas, salvó a otros, resucitó, y ahora si eres
el Hijo de Dios desciende entonces de la cruz. ¿Cómo es el ser humano? Lo calculamos todo desde el punto de vista muy, muy secular, muy humano, enano nuestro. Sí. ¿No? Y eran básicamente los dirigentes religiosos que tenían que haber tenido más conocimiento, aun cuando él nació, y nació en un pesebre, y nació en Belén, que era, como diríamos hoy, una villa de cualquier lugar. No estaban muy seguros, aunque tenía que nacer en Belén, pero los principales de los sacerdotes no aceptaron que fuera Jesús. Sin embargo, Simeón, cuando es presentado ese niñito para cumplir los ritos judíos, lo ensalza como el Salvador del pueblo de Israel. Así que realmente Dios les había dado pruebas suficientes para probar que él era el Mesías. Y ahora Pablo lo que hace es tomar el Antiguo Testamento y aplicar y dialogar con ellos y hacerles ver que ese Jesús que murió y que resucitó es el Jesús que va a venir. Y eso está en la carta a los tesalonicenses, es una cosa que permea, así como la niebla que había, que hay alguna vez, una niebla, esas nieblas matinales que permean todo, así permea la vida de Jesús o lo que él iba a sufrir con lo que él iba a venir después, ¿no? Pastor, ¿cómo el Espíritu Santo, para que se dé la conversión, cómo actúa poderosamente en el que recibe, pero actúa evidentemente en el instrumento, ¿no? Porque ¿cuál fue el resultado finalmente? Ahí dice en Hechos 17 que ¿qué pasó? ¿Los judíos se convirtieron? Muchos. Dice que sí, que judíos, me gusta esta expresión, ¿no es cierto? Que creyeron los judíos y también mujeres, algunas mujeres, mujeres nobles y esos griegos, de modo que cuando el Espíritu Santo actúa, solo traigo eso ahora también, ¿no? Es solamente bajo la obra del Espíritu Santo como la persona puede ser inducida a creer y a aceptar a Cristo. Y el Espíritu Santo se da libremente, no es una cosa que Dios la mide. Si la persona, al leer las Escrituras, si quiere entregarse a Dios, acepta, porque Dios nos deja en libertad, no nos pone un cinturón, no nos agarra por la corbata, ¿no? Jesús y el joven rico, para nuestros oyentes, un círculo, 180 y 180, un círculo 360 grados. Jesús le da 180 razones por las cuales tiene que seguirlo, pero lo deja libre. Y él eligió irse y Jesús lo sintió mucho y lo dejó ir. O sea, Dios no nos obliga, nos invita y nos ayuda para que nosotros podamos intelectualmente ver la verdad y entonces aceptarla en nuestra vida. Ahora, Pastor, entonces quiere decir que esa predicación, esa enseñanza profética, digamos así, tocó tanto a los que tenían una creencia equivocada de la profecía, como a los otros que no conocían la profecía, que eran los griegos. A mí me admira eso. Ellos no conocían, pero ya estaban, voy a decir, iniciados en el estudio de lo que sería el Antiguo Testamento, y los judíos le tuvieron que haber enseñado algunas cosas básicas del Antiguo Testamento, porque eran prosélitos, eran gente que ya estaba relacionada. Pero cuando Pablo muestra que ese hombre, ese Jesús que vino, ese que mataron, es realmente el Mesías, se hace la luz, tanto en los que se llaman gentiles, en los griegos, como en algunos judíos, y creen y aceptan, y ahí forman la iglesia de Tesalónica allá por el año 50, 51 de nuestra era, y de ahí Pablo va a partir para ir a Atenas, ir a Corinto, y luego todos los viajes que hace para ir a un lugar y otro lugar, para extender, diseminar el Evangelio. Si cualquier persona se humilla, quiere decir, muy bien, yo acepto lo que Dios dice, y desea conocer, lo dice Jesús en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina, si yo hablo por mi boca o viene de Dios. O sea, Dios no ciega a nadie, Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y acá lo que me habla en Tesalónica es algo también que nosotros podemos aplicar hoy en nuestros días, en las ciudades y en los pueblos también. Cualquier persona puede llegar a conocer y a saber, y si se entrega
O sea, si él cede a la influencia del Espíritu, puede venir al conocimiento de la salvación. Y qué notable la manera, el antes, ¿no? Como usted me decía, venía de Filipos, ¿no? Aquellos predicadores perseguidos, golpeados, y sin embargo seguían, continuaban, donde sentían que el Espíritu de Dios los llamaba, ¿no? ¿Usted cree, pastor, que necesitamos eso también hoy? Yo creo que también. Deberíamos trabajar donde el Espíritu Santo va. O sea, donde primero va la aviación, entonces luego viene la infantería. Pero a veces vamos con la infantería y no hubo nada. Muy bien. Hablando en términos modernos. Pastor, queremos luego, queridos amigos, continuar ya. Queremos que el pastor nos ayude a describir la iglesia de Tesalónica, los puntos especiales que Pablo destaca y qué cosas podemos aplicar, utilizar para nosotros también.